Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre amén. Y nunca terminará la grandeza de su reino, y la paz será, ya nunca se acabará. El poder caerá sobre sus hombros y nunca terminará, por siempre será la grandeza de su reino. Y no solamente le plació, sino que le dio propósitos, promesas, y le ha dado una gran responsabilidad. Y Él la tiene cubierta, protegida. Pero como humanos, a veces no entendemos en la totalidad lo que Él nos ha dado, nos ha puesto, porque estamos en un proceso de entender el Evangelio. Aún cuando yo tengo de los 14 años, hermano, que me predicaron el Evangelio, aún sigo entendiendo muchas cosas de parte del Señor. Y gloria a Dios, porque mientras más entiendo, mucho mejor me siento en mi espíritu. Aliviado, porque el no entender las cosas del Señor es algo bastante grave. Es grave, porque desconoceríamos prácticamente la vida misma. Y Dios no le ha prometido a su iglesia cosas sencillas, le ha prometido cosas muy grandes. Aún conmigo y sin mí, aún con usted y sin usted, sin la intervención de su oración. Pero es muy precioso cuando usted encuentra dentro de la oración el propósito de Dios. O sea, cuando usted encuentra en su oración el propósito de Dios, yo creo que esa oración da en el blanco. Da en el blanco. Los misioneros decían hay que orar específicamente, y yo nunca entendí eso. Siempre cuando escuchaba a los misioneros hay que orar específicamente, y en mi cabecita yo no entendía, pero tantas cosas pasaban. Yo decía, ¿qué pido? Esto. Siempre tuve una dificultad, y lo confieso en la oración. ¿Qué pido? Decía el Señor. Oye, mi perrito le pasó algo. Ya pido. Mi mamá, y estaba según como si llovía, no llovía. Pero Dios quiere y ha querido que la iglesia entienda más allá de lo que usted está, si llueve o no llueve. Orar con propósito y dar en el blanco. Nuevamente le digo, la oración es soberana. Dios va a cumplir sus propósitos con su oración o sin mi oración. Pero qué privilegio poder estar, ¿no?, dentro de aquellos que oran en el propósito de Dios. Es un privilegio, hermano, y una satisfacción espiritual. Pero para eso debo tener conocimiento de la palabra. Una cosa es orar por alguna emoción, o porque subió el precio de tal cosa, o porque entró el presidente, a orar con el conocimiento, a orar según la palabra. Es diferente. Y ahora, quizá vamos a tener que leer un poquito. Pero cuando usted revisa las epístolas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Hebreos, va a encontrar oraciones que el apóstol Pablo nos dejó en cada carta. Y usted va a encontrar que en ninguna de ellas Pablo pide por algo terrenal o material. Ninguna de ellas. Ninguna. Qué raro, ¿no? Entonces yo me sorprendía porque, y ahora vamos a dar una lectura, pero quiero que entienda usted primero la iglesia, su posición, dónde está usted ubicado, en qué posición está con respecto a las naciones, a los gobiernos y a todo lo que existe. Entonces usted debe entender como iglesia su posición primero, dónde está ubicado. Y la iglesia, escucha bien, es el gobierno de Dios en la tierra.
La iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Usted me dirá, pero ¿cómo? ¿Que los pastores van a ser presidentes, van a gobernar? No estoy diciendo eso. Sino es que Dios puso a la iglesia por encima de todo reino, principado, poder y señorío que se nombra, dice el libro de Efesios. Amén. Amén. Entonces, si yo empiezo a tomar conocimiento de lo que la Biblia dice acerca de mi persona, porque usted es iglesia, Eve es iglesia, el hermano es iglesia, el hermano Carlos es iglesia, la hermana es iglesia. Iglesia es usted y yo. Amén. Amén. Entonces, como iglesia yo debo conocer cuál es mi posición ante las naciones y ante los gobiernos. Y con esa sencillez que nace cuando usted entiende el Evangelio y penetra en su espíritu, automáticamente se manifiesta la humildad. Amén. Escúcheme bien. Cuando el Evangelio penetra en su espíritu, automáticamente se manifiesta la sencillez y la humildad. Para ser humilde usted no tiene que orar más. Es solo que la palabra entre y se manifiesta la humildad. Porque la palabra sola misma le identifica a usted por creación que usted fue hecho con un espíritu sencillo, humilde, semejante al de Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, mi posición, yo como iglesia, ¿qué posición tengo? Mi posición frente al mundo, frente a los gobiernos, a los gobernantes, a toda institución humana. Y el Señor, en el libro de Mateo, Él pide una oración. Y no solamente dice oren, sino rueguen. Rueguen, rueguen. Dios está dando muchas ideas en este tiempo. Es un nuevo tiempo. Si yo le preguntara al hermano Carlos Babarsi, que tiene años en el Evangelio, hermano, este tiempo es totalmente diferente de las cosas que Dios está dando. Totalmente diferente. Nuevas cosas, nuevas ideas. Pero hay una oración que nunca va a pasar de moda, hermano. Y que Jesús nos dijo que rogásemos. Y la voy a leer. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, en las escuelas de los judíos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren, es oración. Ese va a ser el tema de esta mañana, ¿no? Como iglesia, ¿qué me pide el Señor? Que ruegue. ¿Por qué? Que ruegue, rogar, ruego. ¿Por qué? Porque el Señor dice: envíe obreros, trabajadores en su viña, en su campo. ¿Y quiénes son esos? En una iglesia hay abogados, empresarios, gente modesta, obreros, albañiles, hay de todo. Porque Dios, cuando llama a su pueblo, llama a todos, de toda condición y raza. ¿Qué es un obrero? Obreros para el Señor, para su viña. ¿Usted es un empresario? ¿Usted es un abogado, un contador? Es un obrero. ¿Qué es un obrero? O sea, Dios está diciendo: rueguen al Señor para que envíe obreros, servidores, siervos de Dios. Porque mucho es el trabajo, hermano. Pero miren lo que dice: obreros son pocos. Pregunta: con los años que han avanzado, ¿esa oración ha cambiado? Señor, ya no hay pocos, ahora hay muchos. ¿O sigue siendo la misma? Sigue siendo la misma. Pocos hay obreros en la viña del Señor.
¿Es bueno estudiar en la universidad? Claro que sí. Es bueno hacer empresa. Pero ¿y esto? ¿A dónde me va a enviar el Señor? ¿A dónde quiere el Señor enviarme? ¿Se ha puesto a pensar? En medio de su estudio, su trabajo, el Señor dice que faltan obreros. Ese es el ruego, esa es una oración con propósito, con dirección. Yo me pregunto, ¿Dios querrá levantar de aquí obreros? O si los hay, estamos trabajando. Pero ¿qué dijo el Señor de antesala? Vio gente dispersa, desamparada, como oveja que no tiene pastor. Entonces, ¿para qué es un obrero? Número uno, ¿para qué te ha llamado Dios? Antes de que tú seas un profesional, un abogado, un contador, ¿para qué te llamó Dios? Para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. ¿Dónde voy a meter entonces el predicar el Evangelio si yo soy universitario? Ahí está tu campo. En el lugar donde el Señor te ha llamado. Ahora, cuando estudiaba misiones, a mí me sorprendió mucho que el misionero habló y dijo, muchos misioneros son enviados a otros lugares y a veces abandonan el campo misionero por los cambios de clima, comidas, situaciones adversas, los gobiernos, hay persecución. No vamos a entender. Pero alguien también dijo, no hay obrero más duro para un terreno duro. Pregunta esta mañana. Tu profesión la tienes, tu oficio lo tienes, pero Dios te llamó a predicar el Evangelio con señales y prodigios. No podemos dejar eso de lado, porque ese es dentro de los propósitos que tiene la iglesia en la tierra. Evangelizar a los gobernantes. Cuando Pablo cayó ciego por la luz, Dios le habló a Ananías en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Un simple discípulo. Ve, le dijo, anda a tal lugar, ahí encontrarás un hombre llamado Saulo. Pero Señor, ese hombre es malo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para que Él publique mi nombre a las naciones y a los reyes y soberanos de la tierra. Nuestra posición es por encima de todo reino. Tenemos la autoridad y el poder para poder encarar a los gobernantes y predicarles el Evangelio. Sin temor. Sin temor. Porque tenemos la posición. Y ahora vamos a leer en el libro de Efesios. Pablo estuvo frente al rey Agripa. ¿Y qué le dijo el rey Agripa? Por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. Oh rey Agripa, yo quisiera que tú también seas libre como yo, excepto estas cadenas. ¿Qué le dijo Festo a Pablo? Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. No, excelentísimo Festo, no estoy loco, le dijo, frente a los reyes. Entonces estamos llamados, hermano. Si usted está estudiando, está haciendo empresa, siga adelante, pero sepa que usted tiene una posición maravillosa como iglesia, sobre todo reino. Leo la palabra. Dice la palabra del Señor. Sobre todo principado, Efesios capítulo 1, versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo principado. ¿Quién me podía responder acá que quién cree usted que es la nación más poderosa de la tierra?
Dicen que es los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién es el hombre más prominente ahora? Millonario o inteligente. Es un principado. Es una persona. O muchas personas. Pero ¿qué dice la Biblia? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Se dan cuenta? Su posición. Entonces Pablo, sabiendo eso, le dice a la iglesia: oh iglesia, ya saben ustedes dónde están. Entonces ahora le dice: ahora exhorto, dice la palabra. Pablo dice a Timoteo: exhorto ante todo. 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo. Esa exhortación es para mover las entrañas. La exhortación es para mover sus entrañas. A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 4. Hermano, entonces ahí está. Mire, ¿somos iglesia o no? Amén, amén. ¿Quiénes están encargados? Nosotros. Entonces debe crecer. Hay un mandato. Debe crecer. Debe crecer. Porque usted y yo somos los enviados. Amén. Somos los enviados nosotros. Sí, Señor. Entonces, este es un mensaje de exhortación más que todo para la iglesia, para que se ponga las pilas, hermano. Y llegue a donde está. Usted tiene un oficio, por medio de ese oficio va a llegar a las personas. Si usted tiene una profesión, por medio de esa profesión, usted va a predicar el evangelio. Si usted es un pastor, por medio de esa investidura, llegamos. Amén. No podemos dormirnos, hermano. No nos durmamos. Escuchando ayer al pastor Charles Stanley, dijo acerca de los problemas, me dijo: hay algunos que están cómodos, decía Charles Stanley. Y nos hemos a veces acomodado en todo, pero es bueno que venga un problema, decía, porque eso nos va a mover a veces. Y nos va a hacer despertar. El ruego del Señor: rogad pues al Señor de la miel que envíe obreros a su vida. Rogad pues al Señor. Cuando uno analiza los llamados de los grandes hombres de Dios, cómo Dios llama a Abraham, los saca de su tierra, sal de tu tierra. Cuando lo llama a Isaías en el momento en que había muerto el rey Usías, no había rey. Y Dios se le manifiesta al profeta Isaías como rey, y allí lo llama. ¿A quién enviaré? Una voz. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y sale una voz que dice: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Hermano, la obra de Dios es fuerte. Amén. Se pasa mucho. Única, bueno. Usted también. Pero no claudique. Sí, Señor. No claudique. Usted tiene un llamado sobre sus hombros. Amén. No, eso solo es para los pastores. No. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, amados, santos, hermanos santos, por tanto, hermanos santos, Hebreos capítulo 3, 1, participantes del llamamiento celestial. Amén. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sobre quién está ese llamamiento? Sobre nosotros. Sobre mí, sobre ti, sobre tú.
Y yo no puedo renunciar. ¿Sabes tú que no se puede renunciar a ese llamamiento? No se puede. Gloria a Dios. La novia salga de su tálamo, dice. El novio salga afuera. Dios está llamando. Dios está llamando. Amén. Dios no se cansa de llamar, Él está llamando. Siervos y siervas para predicar el Evangelio. En todas las esferas. Por eso es que ahora damos gracias a Dios que la esfera del gobierno está siendo alumbrada para la iglesia para que también vaya allá. Sin descuidar lo demás. Porque esa área estuvo descuidada por años, el área de gobierno. Pero ahora Dios está levantando gente, pastores que ven esa área como una área para ¿qué? Traer el reino de Dios ahí. Llevar el reino, establecer el reino de Dios ahí. ¿Sabía usted que no puede huir del llamamiento de Dios? No, no se puede resistir. No va a poder ir. El domingo antepasado hablé sobre Jonás. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Jonás ahí entrando? Quiso huir del Señor. Y quiso huir, y quiero anotar acá, por la falta de conocimiento de quién era Dios. Pero hermano, él era un profeta, claro, tenía el don profético, pero había una falta de conocimiento de Dios. No sabía que Dios hace lo que Él quiere. Soberano. Así se vaya, dice, si me remontare allá a las alas del alba y si me hiciera mi estrado por allá y me fuera a lo profundo del mar, allí estás tú, Salmo 139. Y Jonás estaba interesado en oír, pero como tenía un llamamiento, como lo tenemos nosotros, ni más ni menos, Dios le va a traer a usted de donde está y lo va a hacer llegar nuevamente al lugar para que usted vaya donde tiene que ir y hacer lo que tiene que hacer. Amén. No podemos dejar pasar por alto esa gran responsabilidad como iglesia de orar, rogar al Señor por la miel y de estar allí. Iglesia, esta mañana es la palabra para usted. Amén. Amén. Tómela en el nombre de Gracias. Jesús. Sí, Señor. Sí, Padre. Pastor Javier es un obrero, Pastor Claudio es un obrero. Rogad a él. Rogad, Señor, allí donde está en las mies, Señor, ayúdalos ahí, Padre, levántalos, fortalécelos, Señor. Dale las herramientas, provéele todo lo suficiente, Señor. Pon gente, Señor, edificadora a su lado, Padre. Aleja a los asoladores, Señor. Sí, Señor. Gente que construya, Señor. Gente que dificulte a un lado, Señor. Ahí está la iglesia del Señor. Amén. Y orando por el hermano Raúl, por el hermano Carlos, allá donde está en la empresa, que cuando pueda, él dé la paz. Amén. La hermana también, que tiene un cargo de responsabilidad. El hermano, empresario, todos juntos, hermano. Nos cubrimos Amén. y salimos adelante. Sí, Señor. Es nuestra tarea, hermano. Bendito. La iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Con autoridad y poder. Sí, Señor. Ya está la posición. Ahora, vamos a dar unas lecturas, algunas oraciones que el apóstol Pablo nos dejó. Y va a ver usted que todo lo que pide Pablo es espiritual. Pablo, ¿y dónde entra para pedir por mi casa, mi carro? Para mí. Para mí, todo espiritual. Ah, el hermano Jorge es espiritual. No, si no es que acá dice La eso. palabra, la palabra. Porque se entiende que todo lo demás es añadido. Amén. Amén. Sí, Señor. Su casa, añadidura. Su carro, añadidura. Sí, Señor. Su empresa, añadidura. Sí, Señor. Fuerte la palabra, ¿no? Amén. Empresa, sí, añadidura. Efesios 1, vamos a Efesios 1. Vamos a leer nada más y vea usted todas las cosas que pide por la iglesia. Efesios capítulo 1. Del versículo 15 hasta adelante.
Rogad al Señor. Ese ruego es una petición, algo que el Señor nos está mandando. Miren esos jovencitos de atrás, miren, de la vuelta, miren. Jóvenes, hermano, con 14, 15 años. Bendecidos, Esos son obreros del Señor. Amén. ¿A dónde? Donde Dios los envíe. Así es. Sus colegios, sus escuelas, las universidades. Ahí están. La niña también. Los jóvenes que están atrás. Obreros del Señor. Amén. Y los mayores también. Vamos a leer un poquito para que vea usted las oraciones del apóstol Pablo, que me gustaría a mí, personalmente, que usted las lea en su casa. Amén. Y luego, a ver, ¿cómo oro? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no voy a predicar sobre eso, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren esa oración. Amén. Eso era un himno en la iglesia cristiana antigua. Amén. Entonces yo cuando me acerco a Dios, Señor, gracias te doy, Señor, te pido. Pero qué diferente, ¿no? Señor, gracias, porque disfruto de la supereminente grandeza de tu poder, la cual opera en mí y que me resucita de este desánimo, de este fastidio, y me pone firme. Amén. Amén. Y yo estoy sentado en lugares celestiales, Sí, Señor. sobre todo principado y potestad, poder y señoría, y soy miembro de tu cuerpo. Qué diferente la oración. Gloria a Dios. Con entendimiento, Con con entendimiento. conocimiento. Eso, con entendimiento. Full era oración, full equipo es esa oración. Poderosa la oración. Se levantó y lo demás, añádelo tú, Señor. Sí, Señor. Zapato, comida. Tienda, etcétera, etcétera. Mi mamita está delicada. Señor, lo demás, añade tu Padre. Tu Amén. bendición sobre ese cuerpo, Padre. Amén. Pero usted está orando con conocimiento. Como soberano que es. Gracias, Señor, porque sé cuál es la esperanza que me has llamado Sí, Señor. y cuál es la riqueza de tu gloria. Y si no, Señor, ese espíritu de sabiduría y de revelación opera ahora en mí, Señor, para saber cuáles son esas riquezas. Cambia su sentido la oración. Usted ora con entendimiento. ¿Qué dijo Pablo? Ora en el espíritu, con el entendimiento. Amén. Y no tienes que demorarte mucho. Tus emociones se sujetan a la palabra. Y tu espíritu ora. Porque tu espíritu ora. Ora el conocimiento. Ora con conocimiento. Ora la palabra. Eso es dar al blanco, hermano. Nada más. Esa es una oración. Apúntala ahí. Voy a anotarla acá para que la iglesia, convidar a la iglesia estas cosas. Efesios, voy a anotarlo, 1 del 15 al 23. Gracias. Y gracias, Señor, porque lo diste por cabeza a la iglesia, Señor. Busquemos otra. Efesios capítulo 3, versículo 1, perdón, versículo 14, Efesios 3, del 14 al 21. Ahí podemos encontrar otra oración. O sea, podemos encontrar conocimiento para orar. Orar con conocimiento. Porque eso es que la iglesia tiene que madurar. Amén. Esto es para que la iglesia madure, Sí, crezca. Señor. Sí, Señor. Y no esté en sus emociones. Sino ora con entendimiento.
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, mire la alabanza. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las... Señor, qué bueno. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Señor, fortalece. Gracias, Señor. Tu Espíritu fortalece mi hombre interior. Amén. No le estás pidiendo, ya estás recibiendo y declarando en el caminar. Amén. O sea, la gracia te permite correr. En el camino tú estás agradeciendo. Bien, gracias. La chispa te la adelanta. Amén. No te la atrasas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque me haces plenamente capaz de comprender con todos cuál es la anchura, declarando que ya es, no que el Señor dame, ya es. Amén. Amén. La plenitud de aquel, el Espíritu no se da por medida, lo ha derramado plenamente. Sí, Señor. Entonces tú vas confesando, vas cantando, esto cántalo. Vamos a ponerle música a esto, cántalo. Amén. Amén. Y más cosas todavía, no vamos a desarrollar. Aquí, por ejemplo, al mí el Señor cada vez que leo esto dice, la iglesia se llama fortaleza de los siglos. ¿Sabían que este mundo está en pie por quién? Por el Señor. La iglesia es la fortaleza de los siglos. No entremos porque vamos a tomar más tiempo. Vamos a buscar otra vez. En Efesios hay varias, pero una más. A ver, Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1. Anótelo, hermano, para que usted pueda orar la oración de Dios del 9 a 11. Orar las palabras del Señor, orar el conocimiento de Dios, orar. Por eso Pablo dice, ¿no? La gracia. Ora la gracia. Ora el reino de Dios. Aquí hay leyes metidas, principios, hermano, que gobiernan todo. Por eso es que, ¿usted cree que en esto no están metidos leyes y principios que gobiernan? Por eso es que Dios le ha dado a la iglesia una posición preciosa y privilegiada. Sigue, Filipenses 1 dice, y esto pido en oración. Recuerden que a Pablo le había dado el Señor el Evangelio, le había revelado, lo tenía en la cabeza, la mente de Cristo. Escúcheme bien, el Evangelio, lo que Pablo recibe es la mente de Cristo. En sus 14 epístolas, ahí revela Pablo la mente de Cristo. Y esto pide oración, que vuestro amor, qué lindo, ¿no? Ya se recibe o algo, no es un sentimiento, el amor es algo abstracto. Y esto pide oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Miren, ¿dónde va siempre acá? Al tabernáculo, acá arriba. Ahora vamos a encontrar otra oración, que cuando va acá a la antena, acá. Este es un tabernáculo. Se pegó. Acá está la antena. Y dice, en inteligencia, en ciencia y en todo. ¿Para qué dice? ¿Para qué pide? Para que apruebes lo mejor. Esto es bueno, pero para que apruebes lo mejor. O sea, mira, de arriba viene algo que tú tienes que aprobar. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahí hay bastante, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Otra oración. Amén. Amén. Ya tú acomódate ahí. Gloria. ¿Cómo se acomoda este conocimiento? Acuérdate, hermano, de que el conocimiento de Dios, tu espíritu se va acomodando al conocimiento de Dios. Que se vaya acomodando a esto. Sácale ahora esto, tú confiesa ahora. Amén. Señor, dame. No, gracias, Señor. Gracias. Porque yo recibo. Con acción de gracias. Amén. 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 Que mi amor, este amor abunda más en toda ciencia para aprobar lo mejor, Señor. Claro, tú tienes que aprobar cosas en tu vida, Amén. en tu negocio,
No sé si veo en el espiritual, se da cuenta cómo te da luz para todo. Antes que tu ojo, pues este ojo dice, no, yo tengo buen ojo, dice. Samuel no dijo, este es el ungido de Jehová. Y después dijo, Isaí, tus hijos han pasado, pero ninguno de ellos es. ¿Hay otro más? Sí, hay uno que está por allá, lejos, está pastoreando. Tráelo. Y el Señor dijo, ese es. El ojo humano no pasó nada. Fue el ojo espiritual. Vamos a Colosenses 1. Ahí también hay otra oración. Colosenses 1. Por eso le pedí paciencia, si no se la pedí un ratito. Lo importante es que usted tenga material, hermano, para que usted... Colosenses 1, del 9 al 14. Y por ahí en Filipenses me salteé una también, que dice, rogando por vuestra comunión en el Evangelio. Eso lo voy a predicar de repente, un poquito más adelante. Miren, Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿A dónde va primero? A este tabernáculo. La mente. Esta es la mente de Cristo. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2? Mas vosotros tenéis la mente de... ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 2:14. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y qué pedir? Que seamos llenos del conocimiento acá. Yo le hago una pregunta a usted. O mejor dicho, me pongo a pensar, el día que Pablo fue llevado al tercer cielo, y Jesucristo mismo le comienza a dar todo este conocimiento. Y yo me imagino al Señor diciéndole, la iglesia tiene la mente de Cristo. En ese momento, la iglesia no tenía este conocimiento, solamente Jesucristo y Pablo. Pero miren cómo el Señor es de complaciente. Esto me gusta, complaciente. Que nos dice, tenemos la mente de Cristo. A veces la mente carnal piensa, ¿no? Y nos dejamos guiar o navegamos en la mente carnal. Pero yo y usted tenemos la mente de Cristo. Dice, ¿para qué pedir todo eso? Dice, versículo dice, para que andéis, mire, como es digno del Señor. O sea, ni yo mismo, escúcheme bien, ni me imagino yo cómo es andar digno del Señor. Yo tengo que recibir conocimiento y sabiduría y luz para yo mismo saber cómo andar digno. No sé si me dejo entender. Esto es loco. Y todavía dice, agradándole en todo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no. ¿Por qué te digo esto? ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Y agarra la cara. Dice que pasaba Jesús y había un hombre ciego de nacimiento. Jesús había sanado a otros ciegos que perdieron la vista. El que ha perdido la vista es ciego, ahora sabe lo que es el sol, la luna, las estrellas, los colores. Pero ese ciego nunca había visto el sol ni nada. Ni idea tenía de lo que es el color rojo. Él tenía sus otros sentidos, el oído, todo. Sabía que sonaban campanas, pero él no podía imaginar algo. Igual es la iglesia sin Cristo. Ni se imagina las cosas espirituales, a no ser que Dios mismo le abra los ojos. Amén. Y entienda. Amén. Sí, Señor. Entonces no podemos ufanarnos. Yo le agrado a Dios porque Él me enseñó y me dio su ciencia y su luz para saber cómo agradarle. Amén. Es exigente, pero la palabra lo dice. Es que no es humano, pues. Es que esto es para recrear tu espíritu, para formar tu espíritu y para que andes en el espíritu. En sencillez y gobiernes sobre este viejo hombre. Dos cositas nomás para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo y sigue siendo llevando fruto. O sea, si tú comienzas a hacer todo lo que añade el recibir. Entonces la palabra clave aquí, para ir terminando, recibir.
Cambia, Señor, te pido. No, Señor, yo recibo. Amén. Yo recibo, Señor. Yo recibo, Padre. Gracias te doy. Yo recibo. La oración se convierte más que todo en un agradecimiento, un dar gracias, una acción de gracias. Te doy gracias por lo que hiciste, Señor, porque tú lo planeaste en la eternidad. Señor, te doy gracias porque me has bendecido. Ya está hecho, ya está logrado, Señor. Ya proveíste. Es diferente. Amén. Amén. Ese es con Fe ese es con en la agrado. palabra, declarando la palabra. Es sencillo. Una oración agradable. Esto yo lo entendí antes cuando predicaba la oración. Una vez llego a una iglesia y prediqué esto y una pastora se me acercó y me dice, pastor, han venido acá a predicar un montón sobre la oración y no le entendíamos. Usted predicó y le entendí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y esto no más habla. Con conocimiento. Ore con conocimiento. Con el Amén. conocimiento. Amén. Una más. Para irnos ya. Sí, Señor. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Amén. Bueno, lo de Timoteo, que exhortan a los que oren por los reyes. Pero hay una que me gusta mucho en Tesalonicenses. Y eso también tiene que ver con usted, como lo tiene que ver todas las oraciones. Busque usted Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 11 al 12. Hermanos, es para que la iglesia madure, crezca en el espíritu. De 11 a 12, ¿no? Amén. 11 a 12. ¿Quién me puede decir la hora? 11:50. Gloria a Dios. Ahorita en el reloj. ¿Están contentos, hermanos? Amén. ¿Están recibiendo? Amén. Gloria a Dios. Alimento. Leemos entonces, según de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, Sí, Señor. para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Otra oración. Para que Dios sostenga, que no nos tiene, sostenga, me tiene, no me tiene, le agrado, no le agrado. No se asuste, para eso están las oraciones que le he dejado. Amén. Ahí dice Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios. Acomodando lo espiritual a los que son espirituales. Pero el hombre natural no capta esto. Pero el espiritual sí discierne, juzga todo, discierne todo esto. Discierna. Juzgar quiere decir discernir. Estas oraciones le dan. Amén. Hay otras más que Pablo dice, orad para que se abra la puerta para la predicación del Evangelio, para predicar con denuedo. Pablo dice, oren para que me sea dada palabra para explicar lo que yo he recibido. Esa es otra oración. Eran oraciones de Pablo. Porque para explicar esto es precioso, hermano. Amén. Es hermoso. Yo para explicar esto también he pasado esperado del Señor. Esperado. Meses, años para explicar esto. Esto no me lo enseñó ningún instituto, a pesar de que he estudiado en seminario. Pero esto Dios me lo dio. Amén. Hermano, ¿usted qué profesión? Yo solo sé predicar el Evangelio. Dios me enseñó esto. Y está ahí, hermano. Busque ahí. Dice, el espiritual todo lo discierne. Más lo espiritual, dice, se acomoda a lo espiritual. Esto que se acomoda, usted acomódese ahí, hermano. Termino diciendo, fuimos hechos para entender el Evangelio. Romanos capítulo 6 dice que fuimos hechos para aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. Romanos 6:17 dice, voy terminando, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, ya no eres esclavo del pecado porque eres siervo de Dios. Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres siervo de Cristo. Amén. Ya no estás en tus
pecados, estás en Cristo, esa es tu nueva posición. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza, de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ya fuimos entregados a esto, para entender esto. Quiero decir algo crudo. ¿Sabía usted que pocos entienden el Evangelio? Muchos tienen religión, pero pocos entienden el Evangelio. El que entiende el Evangelio no es cucufato. No es cucufato, es equilibrado. Entiende todas las cosas bien por la palabra. No se rasga la vestidura, entiende cualquier otra cosa. No tiene barreras raciales ni denominacionales. Puede entrar en un mundo musulmán católico sin un prejuicio porque sabe que Jesucristo va a entrar ahí con él. Amén. Sin problema. Porque entendió el Evangelio. Sabe que el hombre interior es el que se deleita en la ley de Dios. Y sabe que está vestido de una naturaleza que lo tiende a lo terrenal, pero ahí está entre la lucha y la ley del Espíritu lo libra de todo eso. Sin prejuicios. Por eso con este conocimiento les exhorto, renueven su mente. Renueven su mente para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén, hermano. Amén. La voluntad de Dios para eso. Y la iglesia siga creciendo. En las operaciones, sanidades, milagros. Hay sanidades, gloria a Dios. Milagros es normal que es del reino de los cielos. Normal que haya milagros, normal que haya operaciones, porque ese es el reino de Dios. Y usted una semana tiene un testimonio, otro lindo, siga para adelante. Sencillo. Llegó arriba tranquilo, no se marea. Le da la gloria a Dios. Gracias, Señor. Me usaste, normal. Si Dios te usa, normal. Tranquilo. Sigue trabajando. Y normal, hermano. O hay algo, Dios me usa a mí, un apóstol. No. Normal, tranquilo. Con sencillez, hermano. Tú como yo somos ciudadanos del reino. No hemos nacido aquí, primero hemos nacido allá. De allá hemos venido, nos vistió de piel y carne el Señor, como dice el libro de Job, y aquí hacemos nuestra tarea. Hasta cuando Papá Dios se manifieste, o nos quiera sacar del cuerpo, para regresar nuevamente allá. Amén, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios. ¿Cómo podríamos orar? Padre, gracias Gracias, por todo lo que hemos recibido, Señor. Sí, Señor. Por toda esa bendición maravillosa de tu palabra. La hemos recibido. Tú la pusiste dentro de nosotros. Gracias, Señor. Todo lo que Dios ha escrito acá está metido acá. Amén. Amén. Acá está. Escribiré y se pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Gracias. ¿Qué ha hecho el pastor Barreto, el hermano Barreto, Jorge? Les ha recordado nada más lo que ya está escrito dentro. Oh, gloria a Dios. Aleluya. No ha descubierto América el pastor Barreto, solo les está recordando lo que escribió el Señor, escrito dentro de tu corazón, en tu ley y en tu mente. Amén. En su corazón y en su mente. Sí, Nada más. ¿Qué hacer ahora? Activa esa palabra, ese chip con la palabra y camina en ese entendimiento Amén. y dale la gloria al Señor. Sí, Señor. Amén, hermano.